El surgimiento del movimiento obrero y sus luchas. La prehistoria del capitalismo mexicano se localiza en los obrajes de la tierra, el comercio y la usura. En constante contradicción con los talleres artesanales, los obrajes se fueron convirtiendo en un proceso lento de carácter económico y social en las fábricas capitalistas. Pero el desarrollo de la industria capitalista muestra al obrero la necesidad de organizarse en organismos de lucha, siendo una tendencia al principio de organización para los trabajadores. En tal sentido, se ha dado un proceso natural de agrupación en lugares donde hay grandes fábricas o regiones fabriles. Sobre las organizaciones embrionarias hablaremos más adelante. Es importante ubicar el naciente movimiento obrero en el contexto internacional, sobre todas las discusiones y la polémica desatada en Europa, en torno al socialismo, es decir, por un lado, las posiciones marxistas y por otro, las posiciones encabezadas por Bakunin al seno de la Internacional, que tuvieron sus repercusiones en México. El raquítico desarrollo de la industria nacional dificultaba la asociación obrera y por otra parte el movimiento se presentaba como una simple prolongación del movimiento europeo y norteamericano, expresado en el cooperativismo y el anarquismo. Como hemos dicho, la actividad política de la clase obrera se inicia a mediados del siglo pasado y se consolida como sindicalista a la par que se consolida el capitalismo como sistema social dominante. Cabe destacar que las primeras formas de organización se dieron en la formación de las sociedades mutualistas y el cooperativismo, donde el carácter obrero no estaba limitado. Las asociaciones no son propiamente de obreros asalariados, sino que se mezclan a artesanos, trabajadores libres con oficio, asalariados, etc. El mutualismo requiere para su existencia de la participación de los trabajadores y el cooperativismo trata de limitar la plusvalidad apropiada por él. Las mutualistas eran asociaciones integradas para ayudarse con la formación de un fondo común económico. El sindicalismo aparece como superación del mutualismo y del cooperativismo. En esta época es cuando se organizan los gremios ferrocarriales, la Liga de los Carpinteros, tranviarios, cigarreros, panaderos, etc. La consigna mutualista y cooperativista pasan a segundo plano. Hemos dicho que los antecesores del sindicalismo están en las sociedades mutualistas y sus antecedentes los encontramos en la Junta de Fomento de Artesanos, la Junta Menores Artísticas, los fondos de beneficencia y las cajas de ahorro. Pero a las juntas no les quedan claro las funciones del patrón y las del trabajador como clases antagónicas. En 1850 se funda en Guadalajara la primera sociedad de artesanos, bajo la amenaza del Partido Conservador. El 5 de julio de 1853 se fundó la Sociedad Particular de Socorro Mutuo, por obreros sombrereros de la Ciudad de México, donde se planteaba como principio combatir la esclavitud moderna que nos arrebata nuestras ganancias de nuestro trabajo. Esta sociedad da inicio contada con 33 miembros y al poco tiempo eran más de 100. Diferentes autores coinciden de que la década de 1867 a 1877 es el periodo en que surgen las asociaciones mutualistas de ayuda fraternal y mutua, y no para defender los intereses propiamente de los trabajadores. Esto era así porque en las asociaciones asistían artesanos y trabajadores independientes. También en la capital se funda la Sociedad Política Fraternal que buscaba la igualdad de trabajo y capital, abolición de la pena de muerte, independencia municipal, etc. Se establece también el Banco Social del Trabajo, con el fin de buscar trabajo a los desocupados, establecer talleres y hacer préstamos. En 1882 surge la Sociedad de Meseros Unión y Concordia, que contaba con 2.000 socios, y más tarde llega a tener 5.300 miembros. Contaba con un capital de 22,000 pesos y auxiliaba de 20 a 25 socios por día. La Sociedad Esperanza llega a tener 1.874 socias. Prestaba servicios médicos y medicinas a los enfermos, 40 pesos a los familiares de cada socio que fenecía, etc. En 1870 surge el Gran Círculo de Obreros de México. Buscaba la instalación de talleres para dar trabajo al artesano, libertad electoral, fijación de salarios, etc. Sus agremiados no podían pertenecer a partidos políticos. Esta agrupación desaparece 10 años después de fundada,
pese a sus limitaciones y fracasos, puede justamente ser considerada como la primera Central Nacional de Trabajadores. Cabe destacar que la política del Gran Círculo Obrero de México era un tanto conciliadora y en las huelgas recomendaba cordura y un uso moderado de ella. El 6 de marzo de 1876 se constituye el Congreso Obrero Permanente. A este congreso se le considera el primer intento por crear el organismo sindical nacional. El segundo congreso lo realiza en 1880, pero no pudo integrarse el organismo nacional. El 4 de julio de 1874 se forma en Puebla el Partido Socialista Mexicano, bajo una serie de indefiniciones políticas que pretendían ligar sus luchas a las luchas del socialismo, pero hablaba de conquistar el poder por la vía pacífica. En su periodo, la Revolución Social, señalaban que no eran enemigos del capital ni de la cooperación entre el capital y el trabajo, sino solo de los abusos que cometen con ese capital. El movimiento logra extenderse casi por todo el país. En mayo de 1904 se efectúa el Congreso Mutualista Obrero de México, integrado por 30 organizaciones. Para 1906 tiene 428. Con 8,000 afiliados y 1,5 millones de pesos de fondo. El movimiento obrero surge de confusiones en las mutualistas y en las cooperativas, el sentido de organización, pero que iban abriendo brecha para que por una percepción clasista del papel histórico del proletariado, por la necesidad económica y social del mejoramiento que reclamaba el paso de la servidumbre a la industrialización del país, pero que de todos modos iba formando grupos obreros cada más numerosos. Los primeros movimientos sociales obreros tuvieron por objeto defender el salario, combatir el reajuste, lograr la abolición de la leva, reducir la jornada de trabajo y hacer frente a la brutal explotación femenil e infantil. Algunos movimientos sindicales y sus reivindicaciones. El 1 de agosto de 1872 estalla la huelga de barateros del Real del Monte, Pachuca, con motivo de la violación del contrato de 1869 que estipulaba un salario de 2 pesos diarios, 36 horas de trabajo consecutivos y 12 de descanso, y que redujo a 1 peso desde julio de ese año. Los obreros pedían la reducción de la jornada de trabajo a 16 horas. Los obreros ganaron la huelga. El 6 de diciembre de 1872, los obreros textiles de La Colmena se lanzaron a la huelga, en protesta por el robo de los salarios. El 28 de enero fue firmado un convenio entre empresas y trabajadores. Dicho convenio favorecía a los trabajadores. De esa manera se sucedieron luchas proletarias en el siglo pasado que terminaban en triunfo o fracaso, pues carecían de dirección precisa y eran pocas las experiencias obtenidas por el proletariado mexicano. Para la lucha de los obreros era esa la forma de enfrentar la contradicción trabajo-capital, aunque ésta inicialmente fuera encubierta por los mutualistas y las cooperativas, pero los intereses de clase están definidos desde el momento mismo en que surgen ambas clases, la burguesía y el proletariado. Y como tal, el proletariado ha tenido que enfrentar a los patrones y al gobierno, según escribe E. Maldonado, la burguesía ha buscado siempre controlar o doblegar a los trabajadores, encadenarlos o aplastarlos, según convenga a sus intereses, o en estrecha independencia del momento en que se desenvuelve la lucha proletariada. En 1900 apareció el periódico Regeneración como un órgano político independiente, donde se denunciaba la corrupción, la injusticia, guerras contra los yaquis y mayos y otros despojos y barbaridades del gobierno contra la población. Un año después, los frutos de la labor propagandista de Regeneración habría de cristalizar en la realización del primer congreso del Partido Liberal. Iniciamos el partido con un reconocimiento del Partido Liberal y a Regeneración por su amplia participación política bajo la dictadura porfirista. La participación de los magonistas a inicio del siglo fue importante, ya que tuvo una influencia considerable entre los revolucionarios de la época. Es evidente que los acontecimientos suscitados en los primeros 10 años tienen importancia, pues anteceden al movimiento armado de 1910 a 1917,
Pero esas fechas, el gobierno del dictador Porfirio Díaz había cansado a la población y el descontento explotaba por todas partes. Entre los movimientos proletariados más importante de esa década, tenemos que destacar la huelga realizada por los trabajadores del tabaco y la organización de su resistencia. El 6 de octubre de 1905, en plena huelga de la fábrica El Valle Nacional de Jalapa, se constituye la Liga de Obreros Tabaqueros. Esa huelga es levantada el 4 de diciembre, favoreciendo a los trabajadores. Fue aceptado el pliego petitorio. Por otra parte, hay que considerar que pronto los ferrocarrileros, textiles y mineros se situaron en primera fila dentro de las luchas en la clase obrera mexicana de esa época. En 1906, Lázaro Gutiérrez de Lara, que mantenía correspondencia con Ricardo Flores Magón, organizó el Club Liberal de Cananea y Esteban Calderón y Manuel M. Diegues, también magonista, crearon la Unión Liberal Humanidad en el mineral del cobre, donde hacían trabajadores que después habrían de promover la historia huelga minera. También en ese año se organizó el Río Blanco, Veracruz, en el gran círculo de los obreros liberales encabezados por Manuel Ávila y en sus relaciones secretas con una junta revolucionaria del Partido Liberal Mexicano. El partido llegó a tener una influencia en las fábricas textiles de los estados de Puebla, Tlaxcala, México y Distrito Federal. A principios del siglo se formó la Unión Mexicana, Mexicanos por Trabajadores de Riel, encabezados por Laray y posteriormente en 1903 por Silvino Rodríguez durante julio y agosto de 1906. Este último condujo a la Unión a una huelga por igualdad de salarios de los mexicanos respecto a los americanos, la que termina en cierto éxito. En 1907, Félix C. de Vera funda la Gran Liga de Empleados del Ferrocarril, la cual fue suprimida en 1908, un año después, por el gobierno como consecuencia de la huelga que tuvo lugar en San Luis Potosí, que culmina con la explosión de dirigente ferrocarrilero. A mediados de 1906 cundía el descontento entre mineros de Cananea, empresa yanqui que explotaba las minas de cobre, por los bajos salarios, los malos tratos y la discriminación reinante. Es así como el 1 de julio más de 500 mineros se declararon en huelga. Dirigían este movimiento Esteban Calderón, Manuel M. Diegues y Lázaro Gutiérrez, quienes habían exaltado el espíritu cívico de los trabajadores mineros, exhortándolos a luchar hasta morir. La huelga de Cananea es importante en que fue la expresión más clara de descontento contra la dictadura porfirista y mostró lo que la clase obrera es capaz de hacer. ¿Qué son las huelgas? Es la suspensión temporal de las actividades laborales convocadas por las o los trabajadores como medida de la presión frente al patrón para mejorar las condiciones laborales. ¿Por qué se hacen? Como sabemos, es un acto colectivo de los trabajadores que busca por medio de la obtención del trabajo la defensa de los intereses comunes de los trabajadores. ¿En qué caso se puede hacer una huelga? La legislación nacional frecuente establece un cierto número de condiciones que los trabajadores y sus organizaciones deben cumplir al ejercer el derecho a huelga. Algunos de estos son: primero, agotar los procedimientos de conciliación o mediación antes de decretar una huelga. Otro es realizar una votación sobre la huelga y obtener apoyo mayoritario antes de declarar a una. Y tener un periodo de notificación previo a la declaración de una huelga. El 4 de julio de 1582 se registra la primera huelga de México. No era extraño que los trabajadores se resistieran a las acciones explotadoras de sus patrones, pero sus actos rebeldes eran considerados motín contra la autoridad y como tales eran tratados. No obstante, los sucesos de 1582 en Nueva España fueron señalados de forma distinta. No fue motín, fue una huelga. Aquel día, el maestro de capilla, los canteros, el racionero y 8 ministriles
que laboraban en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México acordaron suspender colectivamente sus labores y exigieron un aumento salarial. Su sueldo consideraban que era demasiado bajo para el nivel y condición de su trabajo. El maestro de capilla, Fernando Franco, no ganaba ni un peso diario. Inconformes, los destinatarios de la medida de indignamiento iniciaron la huelga. Al no ser escuchados, decidieron renunciar. Además, se recorrió la voz y no hubo en la Nueva España quien quisiera tocar en la catedral por tan bajo sueldo. El arzobispo tuvo que intervenir conciliador proponiendo mejorías laborales. Lamentablemente, los documentos de la época no dan cuenta del desenlace de este movimiento, pero es muy significativo y hasta curioso que la primera huelga en la América hispana estallara precisamente en la institución eclesiástica, que siglos después ha resultado ser la principal impugnadora del derecho de huelga. En la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos está establecida la naturaleza jurídica de la huelga. Es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. La suspensión del trabajo es el medio para lograr un fin último, mantener el equilibrio entre los sectores de producción y fuerza laboral, para que esta última se desenvuelva en un marco de libertad y de justicia, con un trabajo digno y realmente remunerado. Esta aspiración encuentra su fundamento en los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.